Amalfi, 6 de junio de 1866. Un hombre con prisas quiebra el silencio de la noche, ahogando el sutil rumor de la marea con el restallar de sus suelas, apurando el paso sobre los adoquines que cubren las calles. La escasa luz que se cuela por las ventanas de los pocos hogares en donde aún se guarda vela no alcanza a iluminar adecuadamente el camino, lo que hace que el andar del hombre sea errático, atolondrado. La zigzagueante marcha del noctámbulo desciende por la colina y sortea veredas y calzadas, trazando una ruta que parece llevarlo hacia la Catedral de San Andrés, il Duomo di Amalfi, cuya silueta inconfundible, a pesar de la oscuridad, permanece fija en su mirada, alternando solo por el inevitable instinto de echar fugaces vistazos por encima de los hombros, en busca de aquel terror que sabe le persigue. El pronunciado descenso ayuda a dar paso desde una marcha apresurada a un trotecito nervioso y luego hasta una especie de carrera fofa, tan veloz como se lo permite su complexión, nada atlética, y el temor a perder pie en el resbaloso empedrado de la pendiente. En tanto, a medida que el hombre avanza, los perros de allí por donde pasa comienzan a elevar un áspero coro de ladridos que luego se propaga por todo el municipio, aunque pocos son los que llegan a oírlo. El calor nocturno del verano, la frenética carrera y el miedo que crece en su interior no tardan en provocarle una sudoración abundante y febril que le perla la frente, le inunda el bigote, le incomoda en la barba y le moja la camisa por los sobacos, el abultado abdomen, el final de la espalda. Al lograr vislumbrar la esquina siguiente, el hombre mentaliza la imagen de lo que hay torciendo a la izquierda, la vereda amplia de la vía Lorenzo di Amalfi y un poco más allá la Piazza Duomo. Luego, la larga escalinata que se eleva hasta la base del templo y sus puertas. Falta poco, tan poco, pero no por eso guarda demasiada esperanza, no luego de haber recorrido en forma tan voluntaria el camino que lo había conducido hasta los eventos de esa noche. Al amanecer, cuando el auxiliar del párroco concurre a su tarea diaria de abrir la añosa catedral a la espera de los feligreses para la primera misa, desatranca el enorme portón desde el interior de la nave y empuja las aparatosas batientes tipo acordeón sobre sus goznes y rieles, espantando con el estruendo de chasquidos y crujidos a las palomas y perros que había congregados afuera. Entonces descubre allí, sobre la losa del atrio, unas espectaculares manchas de lo que parece ser sangre. Algunos pocos restos corporales hechos pedazos, pero aún así reconocibles, no dejan duda de aquello y de su naturaleza. Sin advertir siquiera los profundos surcos, como de garras, que mellaban la enverdecida chapa de bronce del pórtico y que se hundían profundo en la dura superficie de metal, el sacristán se vuelve despavorido al interior del templo, santiguándose y vociferando en busca del cura. ¿Qué va a decir el arzobispo? Mientras, perros y palomas regresan a la tarea de lamer y picotear los desdichados restos. Capítulo 1. Sueños cósmicos. Esas imágenes cerebrales de vórtices estelares medio psicodélicos, fosfenos parecidos a los diseños de una eterna, vertiginosa y caleidoscópica alfombra persa, que se solaza en retorcerse y en ondularse a un ritmo sostenido y desesperante. Luego, un despertar imperceptible, casi sereno. Un simple abrir de párpados que se separan, dejando ver un par de ojos con escleróticas albas. Las pupilas dilatadas reaccionan a la luz, contrayéndose y permitiendo reconocer dos iris del color de la miel. ¡Qué mierda! Un primer pensamiento cruza su conciencia. Pero no es una expresión metafórica, sino literal. El enrarecido olor a excremento que se le cuela por la nariz es tan intenso que, de seguro, la ha sacado del sueño profundo en que se encontraba. Daba náuseas. Los dispositivos orgánicos de supervivencia parecen estar bien desarrollados, porque de inmediato le llama la atención su sentido de existencia inteligente, al notar que piensa con palabras, aún antes que reaccionar visceralmente ante los cuestionamientos existenciales, como ¿dónde estoy?
o incluso ¿quién soy? Preguntas que, por supuesto, no tardan en llegar. El vulgar espejo en forma de corazón que hay adosado al cielo raso, justo encima del lecho sobre el cual descansa, enseña el reflejo de un esbelto y por completo desnudo cuerpo de piel color chocolate, lampiña por lo demás, con la sola excepción del vello corporal negro azabache, de las cejas y del sexo. Sus rasgos son, a todas vistas, femeninos, a pesar de la cabeza calva como bola de billar. Luego de analizar su apariencia en el espejo, comienza a percibir los ruidos que penetran desde el exterior de la habitación, sonidos callejeros algo apagados, en su mayoría de esporádicos vehículos a motor, cosa que revela la conciencia del sentido de la audición. No tardan en llegar sensaciones sobre el tacto, las suaves y frías sábanas, y también del olfato que se agudiza, la asquerosa hediondez a veces mezclada con otra cosa, almizcle e incienso barato. Pese al desagradable aroma, no hay percepción de peligro inminente, y las cosas parecen estar en paz. Cierra otra vez los ojos de mirada clara y comienza a divagar sobre su situación. Sé que existo, se dice, y también sé que tengo conciencia de varias cosas, incluso cuestiones complejas, como de mis órganos sexuales y de los espejos de mal gusto en forma de corazón, el ruido de motores y este olor a mierda que piringa el aire. Pero no tengo la menor idea de cómo ni cuándo llegué aquí, cuándo es ahora, ni siquiera quién soy. Más pensamientos acuden a su mente. ¿Estoy drogada? ¿Estoy en peligro? ¿Tendría que pedir ayuda o debería intentar averiguar qué sucede? Tratando de no llamar demasiado la atención, se preguntó. Sí, quizás eso sería lo mejor. Arriesga a hacer un primer movimiento corporal para comprobar su estado, un leve gesto con las muñecas, luego otro con los tobillos al notar que sus extremidades superiores responden bien. A continuación, una breve contracción de los abdominales en ademán de incorporarse, que, oh alivio, no deriva en ninguna respuesta o sensación anómala, por lo que continúa el movimiento hasta quedar sentada en la cama, apoyando el torso con los brazos extendidos hacia atrás y recogiendo un poco las piernas. No hay dolor ni molestias. Posa una mano sobre el muslo derecho y lo acaricia, sintiendo su suavidad al tacto. Ve que al frente de la cama hay colgado en la pared otro espejo, con marcos dorados y de cuerpo completo. Intentaría llegar hasta él. La mujer se gira sobre el colchón y baja los pies, tocando con ellos el suelo y experimentando el cosquilloso tacto de la alfombra. Aprovecha la postura para revisar sus costados y comprobar si hay heridas o señales de traumas, pero nada. Supongo que, dadas las circunstancias, bien podría estar abierta dentro de una bañera llena de cubos de hielo, piensa. Mira hacia el velador junto a la cama y no ve allí tarjetas de bienvenida al club del VIH ni nada parecido, lo cual le tranquiliza, aunque no es capaz de definir por qué sabe ese tipo de cosas, pero decide que ya habrá tiempo para preocuparse por eso. También nota que su sentido del equilibrio parece estar en buenas condiciones, así que intenta ponerse de pie. Perfecto. Tampoco siente problemas al dar los primeros pasos, aunque el movimiento y el roce con el aire le hacen experimentar un poco de frío, sensación que hace que la piel se le ponga levemente de gallina. Por lo demás, pese al aroma corrupto que lo invade todo, la habitación en la que se encuentra parece estar en relativo orden y limpieza. Avanza hacia su reflejo en el espejo y esto le causa satisfacción. Sin duda es un bello ejemplar femenino. La piel negra no presenta defecto alguno, ni marcas, ni heridas, ni laceraciones. Tampoco manchas, granos lunares o verrugas. Está inmaculada. Lo siguiente es revisar aquella habitación. Cápsulas de velas de té consumidas y platillos con montones de cenizas y varillas de incienso quemadas, pero ahora frías por aquí y por allá, de seguro utilizadas para disimular el mal olor. También hay una tina circular tipo jacuzzi, vacía, pero cuyas señas y la presencia de pétalos de flores blancas y semillas de anís indican que ha sido utilizada hace poco. Un citófono desconectado y un equipo de música apagado completan el cuadro, además de la cama y algunos muebles. Tarda un tanto en descubrir la fuente del mal olor, pero al fin da con ella, lo cual le parece raro por su evidencia. 4 enormes plastas de excremento, una en cada esquina de la habitación.
las cuales tienen la apariencia de estar allí desde hace algunas horas, puesto que pese a estar frescas, lucen negruzcas y oreadas. Al entrar al baño, descubre que está intacto, tanto el mobiliario básico, de diseño moderno, como los espejos que cubren casi toda la superficie de sus 4 paredes, incluido el acabado reflectante de las puertas de la ducha. Incluso la etiqueta del sanitizado sobre la tapa del excusado permanece en su sitio. La contraposición de los espejos ofrece a la mujer nuevos ángulos para explorar su cuerpo, y no tarda en descubrir una connotación en su piel, un extraño y solitario tatuaje blanco, no más grande que una moneda, ubicado justo en medio del cuello, bajo la nuca. Se trata de un dibujo cuya interpretación o significado, si es que lo tiene, no logra reconocer, pese a que, de un modo vago e incierto, le sugiere cierta naturaleza simbólica, como si se tratara de una letra o ideograma perteneciente a algún sistema de escritura que, por algún motivo, le resulta elusivo. Sin embargo, lo más extraño parece ser la técnica de tatuado utilizada, ya que no resulta ser de una coloración tenue e indefinida, como suele ocurrir con los tatuajes de coloraciones claras, sino que aquel símbolo se ve albo, sólido y notorio, tanto así que parece, más bien, la incrustación de algún material que pigmentos inyectados bajo la epidermis, tanto así que tiene que deslizar las yemas de los dedos por sobre la marca para comprobar que todo aquello es su propia carne y piel de una sola pieza. Tras las puertas que ocultan el caño del lavabo, encuentra una muda de ropa, doblada a conciencia, debajo de una espectacular peluca de brillante cabellera color alabastro. Creo que debería vestirme. Unas pantaletas estilo boy shorts, a rayas blancas y rosa, jeans negros de corte ajustado y desgastados, calcetas, zapatillas blancas y una curiosa camiseta que luce un resquebrajado estampado en blanco con la imagen de 2 cruces al revés bajo el sanguinolento nombre de lo que parece ser una banda de heavy metal conforman la vestimenta, la cual completa una sudadera deportiva color verde con capucha, rayas blancas en las mangas, bolsillo frontal sobre el abdomen y un prominente número 6 por delante. Al añadir la peluca, no constituye, en lo absoluto, un conjunto muy discreto. Una vez vestida, la chica se revisa todos los bolsillos, pero no encuentra en ellos pista alguna sobre su identidad o situación actual. Están vacíos. Mientras se viste, analiza otra vez sus opciones, pero la ausencia de cualquier recuerdo convierte aquello en un ejercicio superfluo. A falta de ideas, se calza la peluca sobre la calva y ordena su peinado con los dedos, enfrente del espejo. ¡Guau!, exclama para sí misma. El resultado le fascina. De vuelta en la habitación, se lamenta de la ausencia de ventanas allí. Le habría gustado asomarse para observar el exterior, pero ante la evidencia no le queda más que sopesar la única alternativa posible: salir y ver qué hay más allá de la puerta. Se acerca hasta ella de manera resuelta, pero da un suspiro antes de agarrar el picaporte dorado y girarlo. Afuera ve un lindo jardincito verde y bien hidratado, junto al cual discorre un camino de grava flanqueado por varias casitas con jardincitos parecidos al que tiene por delante. Gira la cabeza en ambos sentidos y al no ver a nadie por allí, decide que es el momento idóneo para salir. Pero al echar un último vistazo al interior de la habitación, repara en un pequeño detalle que, no obstante, llama poderosamente su atención, ya que pese a todo lo extraño de la situación en la cual se encuentra, parece ser lo único fuera de lugar entre todo aquello. Un dado negro, de 6 caras sobre la mesita de arrimo junto a la entrada. Sin pensarlo 2 veces, lo coge, se lo mete dentro de uno de los bolsillos ajustados del pantalón y por fin avanza al exterior, cautelosa pero decidida, aliviada de dejar atrás la pestilencia y sentir el aire fresco en el rostro. Capítulo 2. Así como el video mató a las estrellas de la radio, Internet había pulverizado el correo tradicional, al menos ese de cartas dentro de sobres con franjas azules y rojas y estampillas, o el de las anticuadas tarjetas postales con fotografías de parques nacionales, grandes ciudades, monumentos y parajes exóticos. Además, con toda esa basura del terrorismo global,
Se solía escuchar que había que desconfiar de aquella correspondencia proveniente desde remitentes desconocidos y dejadas en el buzón de casa o deslizadas por debajo de la puerta, por lo del Antrax y todo eso. Pero mi condición de ex soldado me predeterminaba a desestimar por defecto todas aquellas estupideces surgidas de teorías sobre conspiraciones y demás sandeces que, hoy por hoy, proliferaban como callampas sobre el césped después de la lluvia. Por lo tanto, demoré en abrir el dichoso sobre, lo mismo que tardé en encontrar la navaja Opinel número 8 que mi hermano mayor me había regalado unos 20 años atrás, la cual solía guardar en el cajón del velador junto a la cama. No gustaba de romper los sobres, y mucho menos aquellos tan sospechosos, como lo era precisamente el que tenía entre mis manos, de cartulina gruesa, áspera y amarilla, sesgado con toda esa imaginería hollywoodense alrededor de aquel tipo de correspondencia y de su contenido habitual, documentación supersecreta, fotografías comprometedoras y cosas por el estilo. Una parte de mí fantaseaba con encontrar dentro fotos mías, tomadas a hurtadillas en blanco y negro, en pelotas y haciendo tonterías, enviadas por algún anónimo para extorsionarme. Pero mi sentido de la realidad me decía que eso no era posible. Al fin y al cabo, llevo una vida tranquila y en cierto modo conservadora. Soy fiel a mi mujer y, por cierto, no ando haciendo tonterías. Por si eso no ha quedado claro. Pero peor aún, carezco por completo de los recursos o del interés por los cuales alguien podría querer chantajearme. La presencia de bonitos sellos postales lacerados con las rayas onduladas del matasellos me sorprendió un tanto, ya que pensaba que las etiquetas adhesivas impresas habían reemplazado para siempre aquellos otros medios más tradicionales, los sellos postales, esos que debías desprender por el prepicado y luego les pasabas la lengua para activar el pegamento que traían incorporado para adherirse. De hecho, desde hace varios años que había dejado de verlas, estampillas alemanas y chinas las últimas, pegadas en aquellos paquetes que solía recibir por mi entonces afición y actual pseudo-oficio de diseñador de juegos de mesa, enviados desde lugares tan distantes como Mönchengladbach o Hong Kong, con las cartas y los componentes de juego que yo mismo diseñaba y que luego pedía por internet. En aquel entonces, a los alemanes y sobre todo a los chinos les encantaba empapelar los paquetes internacionales con sus estampillas de arte abstracto, los unos, y avecitas propias de su fauna nacional, los otros. Pero el sobre misterioso, con el que ahora luchaba para conseguir encajar limpiamente la opaca hoja afilada de la navaja por entre el doblez superior, no provenía ni de China ni de Alemania, según pude comprobar al inspeccionar aquellos sellos coloridos. ¿Andorra? ¡Andorra la Bella! Por supuesto que dentro no había documentos clasificados ni fotografías comprometedoras de mí. Nada de eso. Una lástima. Solo una carta. Una única hoja DIN A4 doblada por la mitad e impresa a inyección de tinta. No muy impresionante por lo demás, excepto por la miniatura de lo que parecía ser un escudo familiar, a modo de membrete, que consistía en una figura de un hexágono pointy-topped, coronado de un yelmo emplumado, con la imagen de un árbol en su interior, custodiado por un lobo negro y una oveja blanca a modo de animales guardianes, y con un lienzo, por debajo de todo, que llevaba inscrito un emblema, Eglesis Menars, el cual, de algún modo, me sonaba vagamente familiar. Asimismo, aquel papel en que estaba escrita la carta enseñaba una bonita marca de agua del fabricante, en la cual se vislumbraba un San Jorge montado y clavando su lanza en un dragón enroscado sobre las patas de la cabalgadura. Leí la carta 2 veces. El castellano utilizado era preciso y educado, pero desprovisto de espíritu, como si el remitente se hubiese visto en la obligación de prescindir de su lengua nativa, el catalán lo más seguro, para adecuarse al idioma del destinatario, es decir, al mío. Posteriormente, la volví a leer unas cuantas veces más. Estimado señor Santiago Santos, junto con saludarle, quisiera transmitir mi sincero sentimiento de malestar por la audacia que he cometido en tomar contacto con usted sin un consentimiento previo por vuestra parte. Soy el presidente de una fundación sin fines de lucro, cuyo propósito es la preservación y difusión del patrimonio lúdico-cultural, y en tal circunstancia
aunque es probable que usted no me conozca, desde hace algún tiempo he seguido su trayectoria como creador y entusiasta de los juegos de mesa. Todo desde el plano profesional, claro está. No es mi intención intimidarlo. En dicho contexto, y arriesgando una nueva osadía al presuponer su venia, paso a informarle el deseo que tengo de reunirme con usted, de manera presencial, para discutir cierto asunto del mayor interés y conveniencia para la institución a la cual represento y que también espero lo sea para usted. Sin embargo, por mi propia situación, la cual me impide viajar para poder reunirme con vuestra persona, como sería lo natural, vengo en proponerle que acepte una modesta invitación de mi parte, financiada por la fundación que dirijo, para poder consumar la reunión en persona que tanto anhelo. Lamento no poder otorgarle más información en este momento, pero confío en que el tenor de las cosas y la posibilidad de disfrutar de una estancia en mi bello país consiga entusiasmarle lo suficiente como para acceder a acudir a la cita. He dispuesto, a través de la firma de abogados que representa a la fundación, que sea visitado por un agente durante la tarde del 3 de septiembre, con el fin de que pueda aclarar sus dudas y para coordinar lo que estime necesario en caso de obtener una respuesta positiva de vuestra parte. Cordialmente, Engelbert A. Eglesis Menars, Fundació Eglesis Menar per al Patrimoni Ludic. Sabía quién era. Un conocido coleccionista de juegos de mesa, presidente de la fundación filantropolúdica que llevaba su nombre y la cual él mismo había fundado haciendo uso de la fortuna familiar heredada. También era dueño de una de las ludotecas más importantes del orde, y solo por eso era digno de mi admiración y no tan sana envidia. Aunque pensándolo mejor, tal vez el adjetivo conocido no sea el más apropiado para aplicar a este tipo, a menos que se sea consciente de la existencia de un mundo de los juegos de mesa, y aún así. Pues sí, existe tal mundo. La cosa es que, siendo muy breve, en la Alemania federal de mediados de los años 70, en plena Guerra Fría, surgieron ciertos individuos, diseñadores de juegos de mesa, los cuales, basándose en modelos lúdicos predecesores y en el trabajo de ciertos otros precursores del rubro, comenzaron a desarrollar una serie de conceptos lúdicos materializados en títulos con temas innovadores, diseños llamativos y mecánicas y dinámicas frescas. Juegos alejados de aquellos otros más conocidos, tradicionales o clásicos, como el ludo, las damas, el ajedrez y el backgammon, pero en lo fundamental ausentes de un componente beligerante, lo cual era, probablemente, herencia de las palizas recibidas en 2 guerras mundiales. Dichos juegos comenzaron a atraer la atención del público y a proliferar en las mesas de las familias alemanas. Aquel nuevo modo de hacer juegos comenzó a prosperar y a esparcirse, primero por el resto de Europa y luego cruzando el charco hacia América, haciéndose conocidos como juegos alemanes al principio, por su origen, pero más tarde generalizados como Eurogames. Para la segunda década del nuevo milenio, ya existía una creciente comunidad mundial de aficionados a estos nuevos juegos y una floreciente, y hasta cierto modo lucrativa, industria asociada. Hoy en día el sitio de referencia en internet para la comunidad de fans es boardgamefreak.com, del cual Engelbert Eglesis era uno de sus más prominentes y generosos benefactores anónimos. Si bien la ludología es una ciencia incipiente y aún no existe pleno acuerdo sobre muchas de las cuestiones relacionadas con el arte y la técnica de crear juegos de mesa, y muy especialmente en asuntos de orden taxonómico, es razonable argumentar que el juego de mesa, como artefacto o elemento cultural, puede ser considerado como uno de los ejercicios de abstracción del mundo que nos rodea más sofisticados existentes entre las diversas manufacturas analógicas desarrolladas por el hombre. De hecho, es posible sostener que el concepto de juego de mesa es bello en sí mismo. En mi propia experiencia, me parece haberlo percibido por primera vez durante la tierna infancia, cuando mi hermano, Cristóbal, me enseñó los movimientos de las piezas del ajedrez sobre un tablero magnético chino que teníamos entonces, encima de las baldosas blancas del zócalo anterior a la entrada de nuestra casa en la ciudad de La Serena.
o también en una oportunidad en la que jugamos a las damas chinas con mi madre, en el jardín de aquella misma casa, bajo la sombra de las vaporosas flores de una lila de las Indias que allí crecía, a la que me gustaba desprenderle fragmentos de la corteza. Aquellos eran recuerdos efímeros, casi fotográficos, pero que por algún motivo guardo en la memoria de manera muy especial. Más tarde volví a experimentar aquellas sensaciones en varias otras ocasiones. Al mirar el anuncio del juego Cathedral en la televisión, mientras bebía mi leche con chocolate y mordía una tostada con mantequilla. También al ver detrás de una vitrina el ejemplar del juego El Bosque Encantado, con su tablero de cuento de hadas, sus dados, sus peones y sus figuras de pinos silvestres. Otra vez, al no dar crédito de lo que mis ojos tenían por delante cuando vi, en un aparador, el impresionante conjunto de ejércitos, de miniaturas de altos elfos y trasgos de las montañas, al pie de un pendón con la ilustración de la cubierta de la caja básica de la cuarta edición de Warhammer. Es curioso, ahora que lo pienso, notar que en todas esas oportunidades, la bella sensación de emoción estuvo mezclada con la frustración de tener que experimentarla desde el otro lado de un cristal. Los juegos de mesa no solo desarrollan competencias básicas durante los primeros años de vida, como lo son la memoria, hacer cuentas sencillas y reconocer patrones, sino también aspectos fundamentales para el resto de la existencia, como lo son el rudimentario acto de esperar tu turno y respetar el de los demás, o aprender a lidiar con la amargura de la derrota, pero también con la efervescente satisfacción de la victoria. Más tarde, en la adolescencia y juventud, las facultades para administrar recursos, tomar decisiones inteligentes, mantener el enfoque o trazar una táctica, incluso una estrategia. En síntesis, a descomponer problemas y pensar de manera estructurada. ¿Y en la adultez? Bueno, en lo fundamental para darte cuenta de que nos hacemos viejos cuando dejamos de jugar, pero que, aunque no lo creas, hacer nuevas amistades sigue siendo tan fácil como lo era en la niñez. Basta un «Hola, ¿quieres jugar?». El juego es más viejo que la cultura, dicta la cita que abre una de las más trascendentes obras del intelecto, perteneciente a un destacado filósofo holandés. Lo siento, no deseo faltarle el respeto a nadie, pero no puedo con eso de los Países Bajos o de Neerlandia y los neerlandeses. ¿En qué estaba? Así. Uno de los más destacados filósofos del siglo XX, el holandés Johan Huizinga, quien dedicó gran parte de su vida y labor a establecer una esencia y significación del juego como fenómeno cultural y a su anhelo de argumentar las bases necesarias para promover el reemplazo de la denominación de la especie humana como Homo sapiens, u hombre que piensa, acuñada por el científico naturalista y explorador sueco Linneo en 1758, por la de Homo ludens, u hombre que juega, la cual el holandés recomendaba como más adecuada por varios motivos aludidos en el ensayo de Marras. Los juegos son bellos, sí, incluso más allá del sencillo hecho de obtener una victoria después de haber preparado una estrategia o de haber tenido suerte con una tirada de dados. Existe una fuerza latente en ellos, que se acrisola en la dicotomía que reside entre lo social y lo competitivo, en la necesidad de relacionarnos con otros, y a la vez medirnos a través del ejercicio de la manifestación de las voluntades y luego de la oposición de estas, dentro y fuera del tablero. Es posible no emocionarse al ser testigos de los primeros pasos que la huérfana de 8 años, Elizabeth Harmon, da en el ajedrez de la mano del señor Scheibel, conserje del hogar Methuen para niñas huérfanas, en el Kentucky de mediados del siglo XX, de la novela Gambito de Dama, o cuando Honimbo Shusai, en medio de bucólicos paisajes montañosos del Japón, cae en cuenta que, haga lo que haga, perderá sin remedio su partida contra el joven Otake, en lo que será la última gesta de la antigua manera de jugar, pero también de su vida, en el relato El maestro de Go. Maxencio, teniente explorador de los ejércitos coloniales de Francia, destacado en los inhóspitos desiertos de Mauritania, dijo: «Todas las aguas de África las bebo con delicia, pues es aquí, lejos de las mentiras y de las concesiones, donde he encontrado mi verdadera patria, y esta agua, tal y como es, me es grata». Pues bien,
De manera similar, y luego de haber atravesado mi propio desierto y tribulaciones, puedo decir que es en el país de los juegos de mesa donde yo he hallado la mía, aquella anhelada, metafórica y muy personal Ítaca que todos perseguimos. De regreso en los hechos, la carta decía que iba a recibir la visita de un abogado en mi propia casa el 3 de septiembre, lo cual, por cierto, había sido ayer. Me pregunté si acaso se trataría de una broma, pero el matasellos en el sobre acusaba que, pese a tratarse de correspondencia prioritaria, había sido despachada de la oficina postal andorrana, o como chucha se diga aquel gentilicio, hace 1 mes y medio atrás, y recibido en Chile pocos días más tarde, dando cuenta de la impresionante eficiencia postal nacional. Le pregunté a Amelia, mi mujer, si es que ayer había venido alguien a verme y me dijo que no tenía ni idea. Así que, desilusionado, devolví la carta al sobre y lo dejé encima de algunos libros que tenía apilados en mi escritorio. Más tarde me ocuparía de aquel asunto.